Muy buenos días a todos ustedes. No podía dejar Cuautla pasar por alto una fecha tan importante como la que se llevó a cabo precisamente en 1881. El progreso llegaba a Cuautla precisamente con el tren. Hay que recordar que incluso Cuautla es primero que Cuernavaca en la inauguración de su estación. La estación de Cuernavaca se llevó a cabo su apertura en 1896. Entonces Cuautla, ya desde 1881, pues inauguraba precisamente esta estación. Es algo muy importante para Cuautla y la región, porque con el tren van a poder salir los productos prácticamente de toda la región de Tierra Caliente. Y no solo van a invadir los mercados de la Ciudad de México, sino los mercados tradicionales que teníamos aquí a un lado, los famosos tianguis como el de Ozumba, tianguis como el de Amecameca, tianguis como el de Tlalmanalco y tianguis como el de Los Reyes La Paz. La gente de Cuautla y la región salía de aquí, de esta estación, con sus productos, todo tipo de producto, agrícolas, artesanales, salían de aquí de Cuautla y se iban dispersando según los tianguis que había. Entonces para Cuautla fue muy importante el que llegara al progreso, o como dijo el propio Altamirano aquí en este lugar, la civilización, llegar a la civilización. ¿Cuál era el motivo de que aquí en Cuautla tuviéramos una estación ferroviaria tan tempranamente? Y digo tan tempranamente porque para 1875 solamente en la República había cerca de 5.500 kilómetros de vías ferroviarias. O sea que Cuautla es privilegiada el tener una vía que llegase hasta aquí, hasta Cuautla. El motivo y razón son los grandes hacendados asentados aquí en la región de las Amilpas, especialmente don Manuel Mendoza Cortina, dueño de la hacienda de Coahuistla, y don Delfín Sánchez, que había sido yerno de Benito Juárez. Era un hombre riquísimo, de una gran fortuna en la Ciudad de México y aquí en la localidad. Ellos dos prácticamente son los que van a llevar a cabo las negociaciones para traer la vía a Cuautla. Sin lugar a dudas que hay un personaje también muy importante que va a cooperar mucho para que llegue el tren a Cuautla, que es el general Pacheco. General Pacheco es un hombre que le va a servir al porfiriato precisamente en las labores de progreso y más que nada en las vías ferroviarias. Había sido gobernador del estado, muy pegado al gobierno federal, pues hizo muchos trámites para poder llevar a cabo el que la estación se abriera aquí en Cuautla. Lógico, los hacendados tenían su proyecto, un proyecto de expansión comercial principalmente. Con el tren se iban a ahorrar cantidades exorbitantes de dinero. El azúcar que salía de Cuautla y de las diferentes haciendas, la que ustedes gusten, se trasladaba a la Ciudad de México en recuas de mulas. Entonces el transporte del azúcar salía muy caro y
esto hacía que los precios del azúcar pues se fueran para arriba. Entonces el tren lo que va a hacer es bajar los costos de transportación, pero también va a traer una crisis económica aquí en Cuautla. Y una de las familias que sufrió precisamente ese embate son los Zapata. Los Zapata tenían recuas de mulas y alquilaban principalmente a la hacienda de Coahuistla. Cuando se viene el transporte férreo, pues ellos van a perder todo ese dinero que les entraba a su economía. Y no solamente a los Zapata, sino a todas las familias que aquí en Cuautla, que en Ayala, que en Anecuilco, se dedicaban precisamente a la transportación del azúcar. Entonces, por un lado trajo un gran beneficio, pero por otro lado también trajo mucho perjuicio a los comerciantes precisamente que se dedicaban a la transportación del azúcar, y entre ellos a la familia Zapata. Bien, la gente puede pensar, y siempre lo pensamos, que el tren lo pagaban los hacendados, porque ellos lo habían pedido la concesión. El gobierno les daba una concesión exactamente, pero el gobierno federal los subvencionaba. Por cada kilómetro de vía que se construía, el gobierno le daba, por ejemplo, al superintendente, que en este caso era Delfín Sánchez, cerca de 8,000 pesos. 8,000 pesos en esa época es una cantidad muy alta. Pues por cada kilómetro que se iba construyendo, el gobierno iba subvencionando. Eso era en toda la República, no nada más aquí lo fue en Morelos, sino que el gobierno pagaba. Y a veces sucedió que la obra se paraba porque no llegaban los dineros federales. Entonces el problema para la vía de Morelos era menor. ¿Por qué? Porque no era una vía que iba a llegar hasta la Ciudad de México. Era una vía que iba a conectar en Los Reyes La Paz. Hasta ahí llegaba el tren de Morelos. Porque ya el tren en Los Reyes La Paz es el que entraba a la Ciudad de México, o es el que se seguía hacia Veracruz, que era el puerto más importante en ese momento para la comercialización del azúcar. Entonces, para los hacendados fue un muy buen negocio el tren, la estación. ¿Por qué la estación de San Diego? Esa es otra de las preguntas que nos podemos hacer en esto. Hay que recordar que en 1857 la ley de Juárez precisamente hace que todos los bienes eclesiásticos pasen a manos del Estado, entre esos las iglesias y los conventos. Y los conventos principalmente porque pertenecían a órdenes regulares. Entonces este convento prácticamente a partir de 1857 cerró las puertas al culto aquí en Cuautla. Aquí en Cuautla no había, en San Diego, a partir de ese año, absolutamente nada referente al culto. Bien, este ferrocarril entonces va a tener un día como hoy, pero de hace 138 años, se inaugura. Y quiero pensar que más o menos por el horario que nos da Altamirano, creo que más o menos a esta hora es cuando arribaba por primera vez una máquina de vapor aquí a Cuautla. Ustedes imagínense, métanse en su mente el ver una máquina de vapor que nunca en su vida
la habían visto ni en periódicos ni en nada. Pues era como en los pueblos que pasó, en Cuautlisco, en Tetelcingo, era como si se desaparecía un dragón, dice el Altamirano, echando humo, la lumbre, el silbato y todo. La gente corría, se escondía, o sea, era algo totalmente fuera de lo normal en ese momento, el ver una máquina de vapor que jamás en su vida habían visto. A mí me llama mucho la atención. Ustedes saben que el nombre precisamente se le llama Ferrocarril de Morelos. Ahí hay un dato también interesante que hay que discernirlo. La tradición de ese 1829 en que nos nombraron heroica ciudad de Morelos, lo vemos todavía en esto. Morelos se debió haber llamado el tren de Cuautla. Ya habíamos recuperado nuestro nombre en 1869. Entonces debió haber sido el tren de Cuautla, como el tren de Veracruz, como el tren de Puebla, como el tren de Apizaco, como cualquier ciudad. Pero ¿por qué es de Morelos? Porque en la tradición de la gente, Cuautla seguía siendo Morelos. Y Altamirano siempre se va a referir en sus escritos a Cuautla como Morelos. Entonces, hasta el nombre tiene que ver con nuestra historia, fíjense. Lógico que la máquina tenía su nombre aparte. Estaba dedicado precisamente al quien había trabajado más por ese proyecto, que era el general Pacheco. La máquina se llamaba precisamente del general Pacheco. Entonces, imagínense ustedes, a esta hora, oyéndose ya por las lomas de Cuautlisco, ya los silbatazos de la máquina que estaba anunciando ya su arribo. Exactamente aquí, esta vía que ustedes ven, es la única que existía en ese momento. Todo lo demás que está para allá, no existía absolutamente nada. Lo único que existía era esta vía. Es por donde va a entrar precisamente el tren de Morelos. El tren de Morelos, vamos a decirlo así, es como cuando ustedes vieron la llegada de algún presidente de la República aquí a Cuautla. Me imagino que sí. Manolo, tú ni te digo. Venían toda una pléyade de funcionarios, secretarios, embajadores, diputados, bueno, toda una plana mayor. ¿Por qué? Porque era un gran acontecimiento la inauguración de un tren. No era cualquier cosa, no van a inaugurar el tren allá en Cuautla. No, era algo muy importante para la República en esos momentos, el tren de Cuautla. Cuando vino arribando la locomotora con sus carros, se dejó al final, más o menos ahí donde están esos rieles que tapan el paso, ahí se dejó para que se clavara el último clavo de esta vía que partía desde Los Reyes La Paz, un clavo de plata que donó el ayuntamiento para que al momento que llegara el tren se parara. Y no fue el presidente de la República a quien le dieron el honor, sino fue precisamente a don Manuel Mendoza Cortina, quien es el que va a dar el último marrazo para clavar precisamente el clavo de plata con el que terminaba precisamente y daban por inaugurada la estación ferroviaria de Cuautla. Ese fue el primer acto al momento de llegar aquí el tren y estacionarse.
Ya el primer evento político, vamos a decirlo así, la bienvenida al presidente de la República, la bienvenida a los senadores, la bienvenida a los embajadores que venían, se llevó a cabo aquí adentro, aquí en el claustro. Aquí en el claustro pasaron al presidente, que no era Porfirio Díaz, era su compadre, porque mucha gente cree que es Porfirio Díaz el que inauguró el tren de Cuautla. No, es don Manuel González, su compadre, el que inaugura precisamente la estación. Lo pasan aquí al claustro y ahí alrededor únicamente, bien arreglado el claustro, había hojas de plátano que cubrían todos los muros, cañas de azúcar que estaban alrededor también pegadas a los muros. Era fantástico el lugar, y además había una tela que cubría todo el techo del claustro. Ahí es donde se van a llevar a cabo la primera bienvenida. Son discursos muy rápidos en ese momento. El presidente habla, le da la bienvenida don Delfín Sánchez, habla el señor gobernador Cuaglia, y de ahí ya, después de los discursos, pasan de aquí, del claustro, a la nave mayor. En la nave mayor están dispuestas 300 asientos con sus mesas, de lujo todo era de lujo. Para la comida habían traído, vamos a decirle como hoy dicen, al mejor chef de la Ciudad de México, al francés Fulcieri. O sea, aquí se iba a servir un platillo francés, a como estaban acostumbrados en esa época. Hay que recordar que todo estaba francesado aquí en México. Bueno, pues al señor presidente de la República le trajeron desde la Ciudad de México al chef más importante y más famoso, que era Fulcieri, que era el que tenía nada menos a su mando el famoso Jockey Club, donde se reunía toda la aristocracia porfiriana. Entonces aquí, ya adentro, se sirve el menú, pero dentro de los carros que llegaron y que se estacionaron aquí, venía uno lleno, completo, era el pool de periodistas. Todos los periodistas de la Ciudad de México venían a levantar su reportaje para saber cómo se había inaugurado exactamente el tren de Morelos. Y ya pasaron a la nave mayor, ya dispuesta para recibirlos. En el coro había una orquesta de jóvenes de Cuautla que estuvieron amenizando precisamente la comida. Había gente de la localidad vestida con vestidos blancos y vivos verdes, que son los que atendían a todas las personas. Altamirano en su discurso se queja de que pues la comida francesa no alcanzó o no llegó hasta donde estaban los periodistas, y ahí nos hace un bonito recuerdo de esos años que vivió en Cuautla, porque nos dice que él les hubiera costado venir a Cuautla y checar qué es lo que se come en Cuautla. Esas riquísimas truchas del río, los bagres del río, o la famosa cecina de Yecapistla. Con eso hubiéramos quedado más que encantados. Entonces se ve que al pool de periodistas pues no les fue nada bien, cuando mucho alcanzaron un trozo de filete o un vaso de vino.
pero nada más. Este discurso, bueno, ya a la hora de la comida, hay ahora sí intervenciones más acorde al momento. Hablan varios hombres que vienen con el presidente de la República. El presidente de la República ya no habla, y al final de varias intervenciones pues le piden. Altamirano en 1881 todo el mundo sabía quién era, eso era indudable. Sabían que era una de las mentes más preclaras que tenía la República, en el aspecto de la literatura, en el aspecto de las letras, en el aspecto político, en el aspecto militar. Había sido militar aquí en Cuautla, como lo va a recordar en su discurso. O sea, era un hombre de grandes, lo adornaban, por decirlo así, grandes aventuras que había llevado a cabo, por ejemplo, aquí en Cuautla. Entonces le piden a Altamirano que dé un discurso en la inauguración del tren. Cuando ustedes leen el discurso, van a encontrar dos partes. La primera parte, que se va a publicar 2 días después, esto fue un domingo, aquí en Cuautla todo sucedía en un domingo. El día martes se va a publicar en el siglo XIX precisamente la intervención de Altamirano. Hay que tener cuidado, porque Altamirano, cuando ya escribe primero lo que vio, lo que recordó de Cuautla, cuando viene llegando el tren, lo que le trajo a la mente de su época juvenil, de su época que vivió aquí en Cuautla, y que por cierto pues nos quedó a deber, porque él ahí dice: un día vendré exclusivamente para hablar de cada uno de los edificios y de cada uno de los lugares a donde yo visité como joven. Nunca lo hizo, nos lo quedó a deber Altamirano. Pero dentro de esa reseña que empieza antes del discurso, lo que tienen que tomar en cuenta, va haciendo una reseña de lo que es Cuautla. Por ejemplo, nos habla, cuando ya va entrando el tren, nos habla de Santa Inés. Ahí donde parece que veo la silueta de mi protector, el señor Robalo, dueño de la hacienda de Santa Inés, en el que tantos años nos ayudó hasta recibirnos en nuestra carrera. El señor Robalo era el dueño de la hacienda, y cuando Altamirano llegó a Cuautla en esos 2 años que estamos diciendo, venía con su hijo también estudiaba en Toluca, en el colegio de Toluca, y él lo invitó a venir aquí a Cuautla. Entonces aquí conoció a su papá, conoció a toda la familia, y Altamirano le hace un reconocimiento muy grande. Dice: si todos los españoles fueran como el señor Robalo, creo que la República estaría viviendo mucho mejor. Es un hombre que no solamente no maltrata a sus trabajadores, sino que los trata como de tú a tú. Así deberían de ser todos los españoles, y otra cosa fuera México. Entonces, así como estas reseñitas va haciendo Altamirano a través de su paso que viene desde Pazulco, más bien desde Pazulco, él empieza a reseñar Pazulco, Tetelcingo, Cuautlisco, ya aquí en Santa Inés, y aquí en la entrada. Llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando el tren va entrando, yo calculo que aquí a 1 kilómetro de aquí de San Diego, hace una reflexión muy interesante. Dice: se empiezan a ver las torres y cúpulas de ese gran convento de San Diego, que fue a donde la independencia se hizo, ahí donde el gran Morelos forjó la libertad y la independencia. 1875, tenemos 5,000 kilómetros de vías férreas. ¿Saben qué? Es nada cuando en los Estados Unidos la Pennsylvania Railroad Company
ya es una transnacional del ferrocarril. Entonces, por eso es que el ferrocarril fue importantísimo para la nación. Y por eso es de que aquí en Cuautla, hoy hace 138 años, con gran pompa, se inauguró precisamente la estación ferroviaria. Y con